En este caso, trabajar algunos ejercicios de homotecias. En este caso, hay que darnos cuenta de esas dos figuras. Esta pregunta de acá tiene trampa. Les voy a decir por qué. Una de las cosas que hay que recordar con homotecias es que hay dos tipos de homotecias. Las homotecias, en este caso, eh, toque que me está fallando el lápiz. Hay un toque que son las homotecias normales, que básicamente lo que hacen es escalar el, eh, ¿cómo se llama? Los puntos. Y hay otro tipo de homotecias que se llaman homotecias inversas, que lo que hacen es invertirlos. Ahora, vean por ejemplo, este ejercicio de acá. El detalle que tiene este ejercicio. Es que, es que una de las cosas que podemos notar con respecto a este ejercicio es que la homotecia, acuérdense que lo que hace es hacer más grande o más pequeño un, un objeto, ¿verdad? En este caso, acuérdense que yo les he explicado con sombras y con lámparas. Cuando yo decía que era una homotecia inversa, cuando uno decía que en una homotecia normal uno tenía un foco, mm, bueno, no sé dibujar, ahí me disculpan, un foco, algo así, ajá, un foco que al iluminar una figura y en este caso la hace más grande. Pero noten lo siguiente, esta figura se escala y al escalar, una de las cosas que mantiene básicamente su forma, no se da vuelta cuando es directa. No es una homotecia, en este caso directa, porque en este caso lo que va a hacer es como escalar cada uno de los puntos, los va a transformar, así sucesivamente. Y aquí es donde ustedes se pueden dar cuenta, mira, qué raro. Y, por ejemplo, la homotecia inversa lo que hace es trabajar como, lo habíamos hablado como una cámara, en este caso, una cámara oscura. En este caso, hay un árbol afuera de la cámara, lo hemos trabajado así, y en este caso, la luz va a atravesar un pequeño orificio. Y en este caso, lo que va a suceder es de que el mismo artículo va a salir al revés. Y una de las cosas que podemos notar acá es que, por ejemplo, este punto de acá va a estar acá. Este punto de acá va a estar acá. Este punto de acá va a estar acá. ¿Y qué podemos notar con respecto a ese? Una pregunta, ¿eso se invirtió, sí o no? Está invertido. Ok. Es porque en este caso, en este caso es una homotecia directa, que lo único que hace es hacer más grande o más pequeño, ¿cómo se llama? La, el polígono, o una inversa. Ah, bueno, uno puede darse cuenta que es inversa. ¿Por qué razón? Ah, porque en este caso veo que esto está trabajando como ¿cómo se llama? Esa cámara, esa cámara. En este caso, lo que sucede es que los puntos están dando vuelta al revés. Y me puedo dar cuenta que está pasando eso. Es decir, es una homotecia inversa. De hecho, uno puede trabajar con GeoGebra y darse cuenta que en este caso es cierto. Es una homotecia inversa. Es más, podríamos recrear la figura. En este caso, calculadora gráfica, voy a crear un toquecillo de la figura que es algo así. De hecho, voy a buscar que los puntos queden exactamente igual. Ok, el punto A queda algo así. A, B, C, en este caso D, E, en este caso vamos a colocar los demás, F y G. Bueno, ahí falta de hecho un punto, ¿verdad? C, D, E, F. Faltaría un punto G acá. Algo así la figura. Y en este caso hay una herramienta llamada polígono.
En este caso podemos unirlo directamente para darnos cuenta que queda de esa, me equivoqué, ahí está la flecha. Supongan que está bien puesta. Es más, para trabajar tal vez un poquito con esto y que quede más conforme a la flecha, puedo hacer esto de acá. Ahora voy a poner un punto acá, que le voy a poner el punto O, que va a ser el punto de la homotesia. Entonces vamos a ver qué pasa si le aplicamos una homotesia. Vamos a agarrar, en este caso, la herramienta de transformaciones y le voy a poner una homotesia. Y en este caso, la homotesia va a ser de valor K. Y voy a crear el deslizador. En este caso, puedo ver, darme cuenta, qué pasa si valido el valor de K. Si K es igual a 1, la figura es la misma. Pero si K es igual a 2, cada vez me doy cuenta que la figura se está haciendo más grande. Y además, me puedo dar cuenta que, en este caso, si la homotesia es una homotesia, en este caso, directa, puedo darme cuenta de que la figura siempre conserva su dirección. Ahora, en este caso, si es una homotesia inversa, es decir, de razón negativa, ¿qué pasa con la figura? ¿Alguien me puede decir? Ah, se invierte completamente. Y pueden, me voy a entender. Y algo sí está sucediendo con este ejercicio, para que tomen muy en cuenta eso. Tal vez eso es como una pequeña trampa, porque uno puede llegar a pensar por la forma de las figuras que el punto homólogo a este, se me desconectó la tabla, sí, es un toquecito bien a la tableta. Ahí me disculpo que está presentando problemas. Creo que ya. Ahí es donde podemos darnos cuenta de que realmente lo que está sucediendo con este ejercicio es que es un ejercicio trampa, porque las figuras están hechas de tal manera que a la hora de pensarlo, uno diga, mira, el punto homólogo a este M, a este F, es este M de acá. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Sí. Es una trampa grandísima, cuando realmente lo que está sucediendo es lo que les mostré ahora. El punto homólogo AA, en este caso es este de acá, y de hecho uno puede darse cuenta que va a suceder cierta propiedad. Esa es una propiedad de homotecias. Si yo transcribo, en este caso, los puntos con su respectiva, o sea, si yo pongo una recta en los puntos y su respectivo punto homólogo, van a darse cuenta que pasa por el centro de la homotecia. ¿Me doy a entender? O sea, todos los puntos van a pasar exactamente por el centro de la homotecia. Y ahí se pueden dar cuenta cómo realmente funcionan las homotecias. Es más, noten lo que pasa. Una pregunta, ¿qué sucede con esas rectas? Quedan igual. Siempre se mantienen, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, se mantienen las rectas, los puntos se mueven, pero las rectas, ¿qué pasa? No hay queda. Siempre se quedan dentro. Siempre se quedan, o sea, son invariantes. Lo que realmente lo que se mueve son los puntos sobre esas rectas. Y ese es un concepto importante de homotecias. Ah, entonces aquí es donde nos podemos dar cuenta, qué problemón. Entonces podemos venir y darnos cuenta de que, realmente es una homotecia inversa. Es más, ustedes pueden siempre colocar el punto, rayar y poner exactamente el punto, o sea, alinear el punto con el respectivo de la homotecia y se van a dar cuenta que qué va a pasar. Noten esto. Si yo rayo el punto y busco el homólogo, siempre va a pasar por el centro de la homotecia. Ajá, ¿están viendo eso? Sí. Eso siempre y cuando el examen esté bien hecho, ¿verdad? Porque puede pasar de que realmente no esté como a escala. Y eso sí es cierto. Entonces, uno puede alinear el punto D, el centro de la homotecia, y si uno traza una recta con la regla, ¿qué va a suceder? Me está tirando el punto homólogo. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, es un concepto importante de homotecias. Es más, voy a alinear el punto B, voy a alinear al B y vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, el punto homólogo, en este caso a B, ¿cuál sería?
Ay, esto está demasiado amplio. Ah, bueno, el punto homólogo AB es, en este caso, H. Entonces son cosas que uno puede notar con respecto a los motesias, porque hay cosas que, por ejemplo, a veces no les explican a ustedes. Es más, siempre alineando el punto, uno de los puntos, con el punto de la homotesia, va a darme el otro punto. En este caso, el ángulo homólogo, en este caso con B, ¿cuál sería? Sería H, ¿verdad? ¿Sí o no? H. Ujú. Sí. Y básicamente eso terminaría el ejercicio. Eso es un detalle importante que trazando un punto y con respecto al centro de la homotesia, entonces podemos darnos cuenta que siempre nos va a tirar al otro. Es como una transformación, ¿verdad? De hecho, la homotesia es una transformación, nada más que en este caso trabaja de esa forma. Y entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿qué tal viene la pregunta? Bastante sencilla, viendo, incluso rayando, ¿verdad? Y esto no Con solo esa aplica, explicación, profe, dime, con esa explicación sí está bastante fácil, la verdad, porque esa sí no me la sabía. Yo creo que esa yo la había fallado. ajá, de hecho, así es como uno puede darse cuenta más o menos cómo funcionan las homotesias. O sea, rayando uno puede darse cuenta de que las cosas realmente, o sea, todo está conectado. De hecho, en la mente de algún profe de mate, lo que sucede es que todos en este caso, ¿cómo se llama? Los conceptos coexisten, ¿verdad? O sea, lo que sucede con los Ujú. profes es que básicamente, como que, o sea, han hecho tantas veces las mismas cosas que los conceptos como que, o sea, son básicamente lo mismo. Ahora me pregunta el siguiente ejercicio. El segmento AB, que es este de acá, es homólogo con IJ. ¿Ustedes creen que sea homólogo? ¿Verdad que no son como, no se relacionan en nada? Porque el IJ es este de acá. Sí, ¿no? No se relacionan en nada. ¿Cómo van a ser homólogos? Ah, bueno, entonces esta de aquí arriba es, ¿cómo? Es falsa. Es más, y dice, el punto H es homólogo con el punto K. ¿Será cierto eso? El punto H es homólogo con el punto K. Vamos a El punto E. ver. No, pero igual No, tampoco. jamás. Jamás, porque en este caso el homólogo A, E, si ustedes se acuerdan por lo que acabamos de ver, ¿quién sería? ¿Dónde Sería L, sería? ¿verdad? Ajá. Entonces, esta también es falsa. Es decir, en este caso, ambas son falsas. Ninguna es verdadera, mejor dicho. Entonces, ok, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, sí, esta pregunta es bastante sencilla, de hecho. Y aquí vamos con otra más que tiene que ver con esta parte de simetrías. Y aquí aparece. Vean el siguiente ejercicio, dice. Considere la siguiente información. De acuerdo con la información dada, considera las siguientes proposiciones. El triángulo ABC es congruente con DEE por el criterio lado, lado, lado. Y el criterio de semejanza, en este caso, del triángulo EABC con respecto a el triángulo DF es un medio. Vamos a ver lo siguiente. Para determinar, voy a escribirlo hecho con negro, para que se acuerden de este detalle. Para determinar, en este caso, congruencias, congruencias es que básicamente es el mismo triángulo pero rotado. Existen diferentes criterios. Está el criterio lado, ángulo, lado. Está el criterio ángulo, lado, ángulo. Y está el criterio lado, lado, lado. Estos sirven para decir que dos triángulos son iguales. Que dos triángulos, voy a ponerlo así, son congruentes. Son congruentes. ¿Qué quiere decir de que sean congruentes?
Dos triángulos son congruentes si los lados miden igual, si los ángulos miden igual. ¿Estamos claros? Eso es congruencia, la palabra congruencia. Ahora, para determinar semejanza, existen diferentes formas de hacer esto. Porque para semejanza, en este caso, lo que podemos utilizar son dos cosas. Los lados sean todos proporcionales. Y en este caso, tiene que suceder también, o tiene que suceder que los ángulos sean iguales. Estamos claros. De hecho, ustedes se pueden dar cuenta que, bueno, una nota importante es que estos dos triángulos son semejantes y hay una razón de homotesia. Por ejemplo, si yo comienzo a generar los puntos en este caso, van a darse cuenta que va a suceder algo curioso. Si yo comienzo a generar todos los puntos, bueno, de hecho, lo que voy a hacer es alejarme un toquecillo. De hecho, voy a hacer algo otra vez más, para que ustedes se den cuenta de esto, para que vean que no es como hablada o que no es falso. Uno puede agarrar esto y vean lo siguiente. Si yo agarro la regla y comienzo a trazar cada uno de los puntos, vean lo siguiente. Voy a trazar, por ejemplo, voy a trazar toda esta recta. Ok, de hecho voy a extenderlo un poquito más. Ahí están unidos dos puntos, ¿verdad? El B y el E, que son homólogos, de hecho. Ahora voy a trazar una recta entre los puntos de A y D. De hecho, así, voy a trazarla. Y una pregunta, ¿qué va a suceder con ese tercer punto de acá? ¿Qué creen que va a pasar al trazar B y C y F? ¿Qué va a suceder? Que va a ser un punto homólogo. Vean dónde se intersecan los tres puntos. Se intersecan acá, ¿verdad? Las tres rectas. Es Es un porque punto homólogo. este es el punto homólogo. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Entonces, siempre que haya una razón de semejanza, también aparece una homotesia. Tienen que ver, por eso se ven juntas. ¿Me doy a entender? Tal vez son cosas que tal vez nunca les mencionan a ustedes, pero esos son como cosillas que pueden notar para ver cuáles son los puntos homólogos. Trazar, en este caso, desde el punto a las rectas. Ese es un truco también. Ya era una regla. No sé qué tan permitido sea, pero, o sea, uno puede darse cuenta de que eso funciona de esa manera. Bueno, ahora continuando un toquecillo. Una nota importante es que los dos segmentos por ejemplo, dos triángulos son semejantes. Sí, por ejemplo, si yo agarro un lado y lo divido con su homólogo, vean lo siguiente. Un lado con su homólogo, en este caso el homólogo a AB es de E. Esto tiene que ser igual a la razón del otro lado con su homólogo, el 5 y el 10, y esto es igual a ¿cuánto? A 4 y 8. En este caso sucede que, por ejemplo, podemos darnos cuenta que el de arriba es el doble que el de abajo. Es decir, esta razón sería igual a un medio. ¿Estamos claros? Cuando uno compara el triángulo ABC, en este caso con el triángulo, en este caso BDF, DEF. ¿Me doy a entender? Cuando uno los compara, se da cuenta de que la razón de proporcionalidad
es un medio. Es decir, en este caso, esta de acá es verdadera. Y obviamente, en este caso, bueno, uno realmente el único criterio que tiene para, en este caso, homotecias es, en este caso, el lado ángulo, ángulo. ¿Estamos claros? Ah, bueno, Entonces tengo dos preguntas. momento que ángulo, ángulo, ángulo. Que los tres ángulos sean iguales o que los lados sean proporcionales. En este caso, no podemos decir que la primera sea verdadera porque el criterio lado, lado, lado no existe. Es un criterio de congruencia. Esta pregunta de acá es trampa. ¿Estamos claros o no tan claros? Vean lo siguiente. Para determinar congruencias puse en este caso que hay tres criterios. En este caso, el lado, 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 ángulo y lado, lado, lado. ¿Qué quiere decir lado, ángulo, lado? Ah, que dos lados son iguales y que el ángulo en medio de esos dos lados sean iguales. ¿Qué quiere decir que ángulo, 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 lado, ángulo? Ah, bueno, quiere decir de que dos ángulos son iguales y el lado que está en medio es igual al otro. ¿Qué quiere decir lado, lado, lado? Ah, que los tres lados son iguales. ¿Estamos claros o no tan claros? En Ujú. este caso, la Entonces, primera, un toque, dime, ¿te voy a dar espacio para que hables? no, que tengo dos preguntas. Dime. Este, en esa figura, digamos, ahí sería una homotecia directa, ¿verdad? Porque se refleja exactamente igual. Exactamente, no se invierte ni se genera, por ejemplo, lo que les había mencionado anteriormente. Y nada más, por eso es que Eh, generalmente sucede esto de acá. Y la segunda, que eso asemeja un medio, quiere decir de que es una figura como hecha a dos, por decirlo así. Y en este caso, por ejemplo, lo que quiere decir es que, por ejemplo, la relación entre este triángulo y este triángulo, entre los lados de los triángulos, es exactamente igual a un medio. ¿No de entender? O sea, que al Por eso, dividir pero cada uno, al comparar, porque es una sola figura, pero como comparándola doble, por decirlo así. ajá, por ejemplo, sí, por ejemplo, diríamos que la razón décima, por ejemplo, depende mucho cómo está escrito el ejercicio. En este caso, esta de aquí es el doble de esta de acá. O uno lo puede ver como la manera contraria, que esta de acá es un medio de esta figura de acá. ¿Estamos claros? Ujú. Pero cada de los lados, para que sepan, de los lados. Sí, el criterio de lado, lado, lado está mal porque es literalmente el doble, entonces debería ser exactamente igual, digamos, de que 3 3 4 4 y Ah, 5 bueno, 5 para que y- fuera de lado, lado, lado. correcto. Y eso sería de congruencia, es decir, probar que los ángulos, que los lados son iguales. O sea, aquí te están diciendo que es semejante y el criterio que te dan es de congruencia. ¿Tiene sentido? ¿Verdad que no? No, no. Por eso es que la primera pregunta es falsa, Ujú, porque el criterio lado, lado, lado es un criterio de congruencia, no de semejanza. Lo que sí es de semejanza es concluir que tres ángulos son iguales. Es decir, la medida de este ángulo de acá es igual que esta de acá. Esta de acá es igual que este de acá y este de acá es igual a este de acá. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? ujú. Ok. Una nota importante, esto, esa parte, se lo estoy avisando antes de enredarlos, se los estoy avisando. En este caso, la razón de proporcionalidad es un medio y se toma en torno a los lados. Se toma en torno a los lados. Esto es importante porque las áreas trabajan diferente. Y se los estoy diciendo, eso es conocimiento para la vida. Esto es una pregunta típica. Conocimiento
para la vida. Cuando uno, por ejemplo, a veces hay gente que llega a pedir una alfombra. Entonces dice, mira, quiero una alfombra de, en este caso, una alfombra, en este caso, una alfombra de 1 metro, 1 metro cuadrado. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Entonces, y aquí le vamos a poner cuadrada. Ah, bueno, aquí es donde una de las cosas que uno tiene que tener muchísimo cuidado es que uno puede darse cuenta que los lados de la alfombra tienen que ser uno por uno. ¿Por qué razón? Ah, uno de largo por uno de ancho. Y entonces vino otra persona y le dice, mira, es muy grande, es muy grande. Quiero que sea la mitad. Entonces, ¿cómo podríamos pedir la mitad de esa alfombra? ¿Cómo podríamos pedir la mitad de esa alfombra? En este caso, acuérdense que esto es largo y esto es ancho. Y quiero que me respondan, quiero que sea la mitad, o sea, quiero que sea la mitad de grande. ¿Qué tendríamos que hacer? Podríamos pedir 1 metro por medio metro. ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué creen? Sí da la mitad o no? Podría ser. Si yo hago la multiplicación de esas dos medidas, da 0,25. Entonces, una pregunta. En este caso, pues, si aquí me dio 0,25 metros cuadrados y aquí me dio uno, ¿qué está sucediendo? Que si yo reduzco a la mitad la medida de un lado, ¿qué creen que va a pasar con el área? Si se reduce el, la medida del lado a la mitad, en toda figura se reduce el área en cuánto. Ajá, en este caso, en 1 medio al cuadrado, es decir, 1/4. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? En este caso, Ujú. cuando uno, o sea, me voy a entender o no me voy a entender. El asunto es de que muchas veces pensamos que al reducir la mitad de lado voy a obtener una alfombra de la mitad del tamaño. Realmente no, lo que estoy recibiendo es 1/4 de la alfombra. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? En serio, hay gente que piensa eso, porque por ejemplo, uno puede darse cuenta, voy a dibujar al cuadrado. En este caso, quiero reducirle a la mitad. Entonces voy a agarrar la mitad y la mitad de lado. Y una pregunta, ¿qué pasa si sombreo esto? A cuánto corresponde? Un A cuarto, una ¿eh? cuarta parte. A una cuarta parte, ¿verdad? Y en cualquier figura, si se reduce la mitad del lado, de cada lado, a la mitad, resulta que su área decae en cuánto? En 1/4. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? De hecho, Sí. aquí mencionan desde el sentido físico. ¿Ustedes han visto las películas de ciencia ficción donde las lagartijas crecen como 10 veces su tamaño? Ujú. Desde el sentido físico, vamos a ver. En este caso, aumentar 10 veces el tamaño de una rata, de una lagartija, en este caso, ¿qué implicaría? A, aumentas 10 al cuadrado veces su área superficial. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? O sea, al final, Ujú. y si en este caso aumentas 100 veces su área, si aumentas 10 veces su área superficial, aumentas 10 a la 3 veces su volumen.
Pero acuérdense que volumen es igual a peso, básicamente. Es decir, si se aumenta 10 veces el tamaño de una lagartija, estás aumentando 1000 veces su peso. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Por eso es que no existen lagartijas tan grandes. Por eso es que las lagartijas pesan cada vez más, ¿verdad? ¿Me doy a entender? O sea, mucha gente piensa que al hacer más grande, por ejemplo, en el sentido físico, a un bichito, o sea, si le haces 10 veces más grande, entonces el peso se duplica por 10. No, porque el peso, o sea, te están dando cuenta que en cada una de las unidades va aumentando como una potencia. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Es por Sí, eso que, por ejemplo, por eso es que los elefantes, por eso es que los elefantes tienen las patas tan anchas. ¿Me doy a entender? Porque, por ejemplo, si cada vez que va aumentando un poquito más la altura, el peso aumenta en demasía, demasiado. ¿Me doy a entender? O sea, el peso al final es una medida que depende de las dos anteriores, pero al cubo. Como es el cubo, imagínense la cantidad, el aumento que eso requiere. Pero, perdón por desviarme un toquecillo del tema, pero es una cosa para la vida, ¿verdad? En este caso, principalmente con la hora de comprar ropa, porque eso es nosotros lo que hacemos, tenemos la costumbre tal vez de, o sea, decir, mira, vamos a cortarle 2 centímetros de largo y 2 de ancho al hacer cierta medida de ropa. Y de repente, como que vemos que nos quedó demasiado pequeño de repente, ¿verdad? ¿Me doy a entender? O sea, como que de repente se hizo más pequeño, o sea, mucho más de lo que pensé. Por eso es, porque básicamente estás alterando una medida que depende de las otras dos. ¿Me doy a entender? De hecho, uno puede hacer el experimento acá también. En este caso, acuérdense que el área de un triángulo es igual a base por altura, partido 2, 6 por 8, 48. 48 entre 2, 24. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Ahora vamos con el área del otro triángulo. En este caso es base por altura 3 por 4 partido 2 3 por 4 12 entre 2 da 6. ¿Cuánto, en cuánto se multiplicó el área? En 4, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Eso es porque esa relación siempre sucede. Siempre que la razón de proporcionalidad tiene que ver con la razón de proporcionalidad. Por ejemplo, de dos lados, tiene que ver con la razón de proporcionalidad del área. Perdón por desviarme un toquecillo, pero quería darles más o menos el consejo también para que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Porque digamos que al final se supone que todo esto que ustedes están llevando ahorita es para que desarrollen mejores habilidades matemáticas. Esa es la idea, ¿verdad? También. Y a veces se puede aplicar para la vida. En la teoría siempre se debería poder aplicar. Pero, de ahí, en estos casos, importante también recordar ciertas cosillas. Vamos a hacer el siguiente. Dice lo siguiente. Dice, si se tiene que MN es igual a PQ, vamos a ponerles en color. MN es igual a QR. Estos dos de acá. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? ujú, Esos dos son iguales. Ahora me dicen que MO es igual a, en este caso, a PR. Esos dos son iguales. Y me dicen que el ángulo en M es igual al ángulo, en este caso, en R. Y me están diciendo lo siguiente. Dice, entonces, el criterio que garantiza que MNO es congruente con MNO es congruente con QRP corresponde a una nota importante es que en este caso eh, hay que tomar en cuenta generalmente, esto por ejemplo no me gusta cómo lo ponen, porque generalmente cuando uno quiere denotar que dos cosas son iguales, uno pone lo siguiente. Por ejemplo, uno pone, si aquí pones una M, aquí tenés que poner el que es congruente con M. ¿Estamos claros? De hecho, tal vez voy a hacerlo otra vez porque digamos que no me gustó cómo se ve. En este caso voy a ponerlo a diferentes colores porque no me gustó. MN es congruente con PR.
Estos dos son congruentes. ¿Estamos claros? Don QR. Estos dos son congruentes. ¿Estamos claros o no tan claros? Ahora, MO, Ujú. este de acá, es congruente con este de acá. Y ahora me dicen que este ángulo de acá es congruente con este de acá. ¿Estamos claros? Y generalmente cuando uno pone triángulos, generalmente intenta ponerlo en orden. Generalmente uno pone, por ejemplo, si aquí pone M, aquí tenés que poner al que es correspondiente. En este caso, no me gusta que, por ejemplo, que haya quedado R. No me gusta para nada. Porque, por ejemplo, este de acá debería ser congruente con esto. Yo creo que de hecho es un error en el enunciado. Generalmente, si aquí pongo a M, entonces aquí pongo, por ejemplo, si aquí pongo a M, aquí pongo a R. O sea, ¿por qué? Porque este y este ángulo son iguales. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Ahora, si En aquí pongo a realidad. N, si yo aquí pongo a N, ¿a quién tendría que poner acá? ¿A Q, sí o no? Ujú. Y si aquí pongo a O, aquí tengo que poner al que me hace falta, al P. Por ejemplo, no me gusta el orden en que está dado esto. Para mí, eso sería un ítem reclamable, porque generalmente los triángulos sí se enuncian en el orden. ¿Estamos claros? Porque realmente lo que estás dando es un otro triángulo. Pero dejémoslo así. En este caso me pregunta, entonces, el criterio que garantiza que MNO es congruente con QRP, ¿quién es? Bueno, uno puede darse cuenta que hay dos lados que son iguales y el ángulo en medio también es igual. ¿Qué me quiere decir eso? Ah, bueno, LAL. correcto. Acuérdense, en este caso es lado, ángulo, lado, porque el que está en medio es el que tiene que ser igual. Ah, bueno, en este caso, ¿quién es el que está en medio? El ángulo. Y Ujú. aparte de eso, bueno, podríamos objetar LLL. No, ¿verdad? Porque en este caso no nos dicen nada del tercer lado, ni tampoco nos dicen nada de un segundo ángulo. En este caso sería la opción B. Nota importante, nota importante. Si nosotros agarramos, por ejemplo, a este triángulo, no, la versión no. Si uno hace lo que les dije anteriormente, si uno pone la regla y en este caso comienza a trazar, adivinen qué va a suceder. ¿Qué creen que vaya a suceder? Se va a formar el punto molo. Va a formarse el punto homólogo. No punto homólogo, sino el centro de la motesia, ¿verdad? ¿Estamos claros? Ujú. O sea, una forma fácil de darse cuenta, si en este caso algo es una homotecia, es, es darse cuenta de esto. Una nota importante es que básicamente la semejanza y la homotecia y la semejanza y la congruencia tienen que ver. Nada más que en este caso, la congruencia es cuando sucede cuando la razón, en este caso de la homotecia, es igual a uno o menos uno. En este caso, ¿a cuánto sería igual la razón de homotecia? ¿Cuánto creen? ¿Uno o menos uno? Pero, Sería menos uno. ¿Por qué razón menos uno? Ah, bueno, porque se invierte. Y podemos darnos cuenta que efectivamente, aunque no parezca, los tres se intersecan acá, que es el centro de la homotecia. ¿Estamos claros? Para que lo tomen en cuenta. Y así pueden dar cuenta. En este caso, semejanza tiene que ver con homotecia. Un toquecito, cosas de homotecias. En este caso, si K es positivo, si K es positivo, entonces, ¿qué podríamos decir? Ah, bueno, si K es positivo, en este caso, la figura, voy a ponerlo así, mantiene su dirección. Además, si K está entre cero y uno, la figura se hace más chiquita, más chiquita.
Si K es mayor a uno, la figura se agranda. Nota importante, tengan mucho cuidado, porque decir que algo se haga más chiquito no significa que se vaya a invertir, sino nada más que es más pequeña. Y en este caso, si K es negativo, ¿qué decíamos? La homotesia es inversa. La homotesia es inversa. Ah, bueno, en este caso, si K es negativo, la homotesia es inversa. ¿Y qué sucede? Ah, bueno, si la homotesia es inversa, la dirección se invierte. Invierte. Entonces son cosas importantes, ¿verdad? Cosas que podemos notar y aprender también de la homotesia. Porque la homotesia realmente no es un tema aburrido, de hecho es un tema bonito. Y no me gusta. Ah, bueno. Ah, vean qué cosa más hermosa, porque en este caso sí lo hicieron bien. ¿Qué les había dicho ahora? Que era RQP. Ah, bueno, RPQ. MNO, RPQ. La verdad no me gusta porque digamos que eso puede llevar a errores. No me gusta para nada como lo anunciaron. De ahí, en este caso, sí, no me gusta para nada como lo anunciaron. Lo anunciaron en desorden. O sea, no es incorrecto, no es incorrecto. De hecho, uno puede darse cuenta que en este caso, el ángulo MNO es este de acá. De hecho, lo voy a pintar en otro color, anaranjado. MNO es congruente en este caso. Vamos a ver, en este caso podemos darnos cuenta que es el contrario, en este caso a R, y en este caso que nos vamos por la línea verde. Sería este de acá. ¿Estamos claros? Entonces, en este caso, el ángulo sería RQP o PRQ. En este caso es RPQ. Ah, este de acá. Perdón. PQR. En este caso era este que estaba acá, el PQR. ¿Estamos claros o no tan claros? Básicamente, uno hace con las medidas que nos habían dado, era básicamente esto. ¿Estamos? Porque en este caso nos dieron este ángulo de acá. Tenemos que buscar el que es congruente con ese ángulo, que es este de acá. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? ¿Sí o no? Y el orden importa, en Ok. los ángulos el orden importa muchísimo. Como les dije, no me gustó nada cómo dieron este ejercicio, porque digamos que uno generalmente intenta que queden en orden, ¿verdad? Porque no puede llevar a errores. Vamos con esta 19. Voy a dejarlos pensar un ratito a ustedes, para también no solo hablar yo, y que también piensen un ratillo cómo podríamos hacer este ejercicio. ¿Estamos?
Vamos a ver cómo podemos resolver este. Una nota importante es que, como les digo, el orden importa, porque aquí me estoy diciendo que AB es congruente con DE. Es decir, si yo dibujo el triángulo ABC, entonces uno pone ABC, y en este caso me dicen que es semejante. Este signo es de semejante. Entonces, a la hora de dibujar el triángulo, uno lo dibuja exactamente tal cual y pone las letras tal cual. Si este es A, este es D. Si este es B, este es E. Y si este es C, este es F. Tienen que mantener el orden. Por eso es que yo me saqué el ejercicio pasado, porque el ejercicio pasado decía eso. Ahora me dicen que la medida de AB es 5. La medida de BC es 7. Y la medida de AC, perdón, de BC, aquí lo puse mal yo, es 10. Y en este caso me dicen que la medida de DF es igual a 5. Una pregunta, ¿qué podemos hacer acá? Ah, bueno, notemos o recordemos que la razón de proporcionalidad, Pero me puedo decir cómo lo hice yo, a ver si está bien o mal. bueno, no hay ningún problema. Yo sumé el primer triángulo, 5 más 7 más 10, y lo dividí por el 5 del otro triángulo y me dio 14, una de las respuestas, pero no sé si estará bien. Vamos a pensarlo de esta manera. En este caso, ¿cuál fue el razonamiento que necesitaste para llegar a esa respuesta? Porque digamos que en ese sentido está bien dar una respuesta, pero también no tiene que argumentarla, ¿verdad? O sea, uno tiene que explicar por la razón por la que está buena. En este caso, en este caso creo que es equivocada simplemente por el hecho de lo que vamos a explicar ahora, que voy a explicar ahorita. En este caso, una nota importante es que los dos triángulos son proporcionales, son semejantes. Es decir, si es semejante, ¿qué significa? Lo había Que todos los escrito lados son en la otra hoja, yo escribí lo siguiente. Dice, si son, en este caso, si son semejantes, entonces sus lados son todos proporcionales. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? que todos los lados son Ah, bueno, como todos son proporcionales, pues tiene que suceder que si yo agarro, en este caso, AB y lo divido, en este caso, entre DE, tiene que ser igual, en este caso, ¿a quién? Ah, bueno, en este caso tiene que ser igual a BC, que divide ¿a quién? A AEF. Y esto tiene que ser igual a el CA, que divide ¿a quién? A FD. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? O sea, que esto se mantiene. Eso quiere decir de que dos triángulos sean proporcionales. ¿Estamos claros? En este caso, ¿qué es lo que uno generalmente hace? Bueno, agarro información de la que agarro cosas de la que tengo información. ¿De cuáles tengo información? De estos de acá. ¿Estamos claros? Tengo información de este. ¿Por qué? Porque tengo este de acá y tengo este de acá. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? ¿Y cuál quiero averiguar? Quiero averiguar este de acá, que es de E. O sea, tengo que ocupar este de acá. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Notas importantes. Si en la parte de arriba ponen yo mismo triángulo, vean que únicamente en la parte de arriba hay ABC y en la parte de abajo hay únicamente DEF. No hay más. En el numerador o denominador. Bueno, en el numerador, de hecho. Con solo decir alguno de los dos, ya estoy alcanzando los dos casos. Ah, bueno, entonces tiene que ocurrir que A partido D sea igual a C partido F D. Y aquí podemos sustituir datos. ¿Cuánto mide AB? Mide 5. ¿Cuánto mide DE? Mide 10. ¿Cuánto mide CA? CA mide 10. Perdón, aquí me equivoqué. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Aquí me equivoqué yo. ¿Cuánto mide AB?
mide 5. ¿Cuánto mide DE? Lo desconozco. Es la que quiero averiguar. Vamos a poner una X. Ahora, ¿cuánto mide en este caso CA? Mide 10. ¿Y cuánto mide DF? Mide 5. ¿Estamos claros o no tan claros? ¿Sí o no? Ujú. Ah, bueno. Ah, bueno, perdón. Aquí me equivoqué yo. Porque el que me pide el ejercicio, me equivoqué otra vez. Perdón. Es EF. Es este de acá. Pensé que era este. Aquí me equivoqué por leer mal. Este es la. Entonces, en vez de ocupar esta y esta, la que ocupo, ¿quiénes son? Ocupo en este caso, a esta y a esta. ¿Estamos claros? Bueno, entonces AB entre DE, perdón, y de hecho no me sirve esa, porque en este caso de hecho no, porque el que tiene la información que ocupo es esta de acá, ¿sí o no? CA, esta la tengo. DF, SFD, lo mismo, la tengo. Ahora, la que ocupo determinar es EF, y el que tiene EF es este. Vamos a ocupar estas dos. Y aquí le puse una X. Ahora, en este canto, ¿cuánto mide BC? BC mide 7. ¿Cuánto mide EF? Bueno, EF en este caso, ¿qué pasa? La desconozco, puse una X. ¿Cuánto mide CA? CA mide 10. ¿Y cuánto mide en este caso DF? ¿Cuánto mide DF? Esta de acá mide 5. De esta forma, uno puede llegar a la siguiente respuesta. En este caso, 7 partido X, puedo pasar este X que está al otro lado a multiplicar. ¿Estamos claros? Es más, esto de acá, 10 partido 5, se lo pueden hacer en la calculadora, les va a dar 2. En este caso, 7 partido X es igual a 2. O de forma equivalente, tiene que ocurrir en este caso de que pasando este a multiplicar y pasando este a dividir, queda que 7 partido 2 es igual a X. O sea, estoy intercambiando realmente estos dos. En este caso, la respuesta correcta es la B. Y una de las cosas que puedes notar en este caso, en este ejercicio, es de que, bueno, puedo notar lo siguiente. Si son proporcionales, significa de que cada uno de los lados mantiene una relación de proporcionalidad. En este caso, este 10 y aquí aparece 5. Es decir, aquí hay una relación de proporcionalidad de ¿cuánto? De un medio. ¿Qué está sucediendo? Que cada lado se está reduciendo un medio. Si aquí es 5, ¿cuánto debería ser acá? 5 partido 2. ¿Estamos claros? Y si aquí es 7, ¿a cuánto debería estar acá? 7 partido 2. Porque son proporcionales. En este caso, estoy reduciendo cada lado a la mitad. ¿Estamos claros o no tan claros? Tal Ok. vez esta segunda explicación sea mucho más fácil de entender. ¿Estamos? Sí, ya la En verdad sí, este, profe. porque en este caso lo que está sucediendo es de que cada uno de los lados se está partiendo entre dos. Porque, de hecho, esa información que me la da, este argumentito de acá, básicamente me da toda la información. Si aquí tengo un 10, ya y lo borré. Si aquí tengo un 10, aquí tengo un 5 que literalmente me está diciendo, mira, en este caso, agarré el lado y lo partí a la mitad. Si significa que un lado está partido a la mitad, significa que todos están partidos a la mitad. ¿Estamos claros? Y la mitad de 7, 7 medios. Y así es como básicamente se hace este ejercicio de una forma mucho más sencilla. ¿Estamos claros? Sí, Por eso es. Entonces, para que lo tengan en cuenta, podríamos realizar algunos más que tengan que ver con estos temas, como estos de acá. Uy, este está bien bonito, pero hay que tenerle muchísimo cuidado. Es un ejercicio fuerte este. Vamos a ver. Este es sencillo y podríamos tal vez terminar con estos dos por hoy. Porque noten lo siguiente. Noten que esos triángulos comparten este de acá.
Estos son, ven que comparten este ángulo. Y este ángulo ustedes creen que lo comparten. Y este ángulo de aquí también. En este caso, esta información de aquí arriba me permite utilizar básicamente la parte de proporcionalidad. En este caso me dice que el segmento, en este caso el segmento GF, la medida del segmento este de acá, este segmentito de acá, tengo que averiguarlo. ¿Cómo podríamos agarrar? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos darnos cuenta que esto sigue siendo utilizando la parte de proporcionalidad. Resulta que este y este es proporcional con este y este. ¿Estamos claros? O sea, ya ahora no nos fijamos en todo el triángulo, sino nada más me fijo en estos pequeños segmentitos. En este caso, si aquí pongo a FE, aquí pongo al del mismo lado, que en este caso sería HG, o para evitarnos problemas y así, HG partido FE. Si aquí puse al de arriba, aquí pongo al de arriba también. Es igual a DC. Y en este caso, partido BA. Esto es por teorema de Tales. Tal vez no lo voy a repasar ahorita porque digamos que el teorema de Tales eh, sería bueno que también lo repasen ustedes por aparte. Pero el teorema de Tales básicamente me permite hacer eso. De hecho, si lo quieren ver así, pueden buscar el teorema de Tales. Y el teorema de Tales básicamente tiene que ver con eso. De hecho, voy a juntar esto acá. Aquí me voy a robar esta imagen y lo voy a pegar acá. De hecho, ni siquiera hay que comentarlo así. Que básicamente la relación entre este segmento y este segmento es igual. O sea, si yo agarro, en este caso, este segmento entre este segmento es igual a este segmento entre este segmento. Lo mismo podemos hacerlo así. De hecho, aquí utiliza del mismo lado. De hecho, vamos a ocuparlos del... Bueno, aquí lo dice, es del mismo lado, de hecho. Es igual a este de acá con este de acá. Entonces ya podemos darnos cuenta más o menos cómo va a funcionar. En este caso podemos ir sustituyendo algunos valores. HG no lo conozco, pero FG sí lo corro. FG sí lo conozco. En este caso es 4. Ahora, en este caso, vamos a agarrar a los otros dos. 4 partido 3. Bueno, en este caso, DC. ¿Cuánto es DC? DC mide 12. ¿Y cuánto mide BA? BA mide 3. De esta forma, resumiendo algunas cosas, queda que HG cuartos es igual a 2 partido 3. En este caso, esto es igual bueno, a 4. Pasando el 4 a multiplicar al otro lado, va a quedar que HG es igual a 4 por 4. Eso es igual a 12. Es decir, en este caso, perdón, 4 por 4 es igual a 12, 16. En este caso, la respuesta correcta sería 16. Por en este caso, el teorema de Tales. Básicamente, el teorema de Tales me permite a mí montar segmentos de esta forma. ¿Estamos claros? O sea, si aquí pongo un segmento, aquí pongo el segmento homólogo. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Y tiene que suceder, en este caso, que esta recta sea paralela con esta y sea paralela con esta otra. ¿Estamos claros o no tan claros? Un poco, profe, más o menos. De hecho, cualquier cosa, voy a ver cómo tal vez enviarles alguna cosa voy a buscar algún video que sea más adecuado para la parte de teorema de Tales. Porque si lo explico de cero, creo que mm, sí voy a tener problemas. Pero básicamente eso, que básicamente uno puede agarrar la relación entre los segmentos. ¿Estamos claros? O sea, simplemente si yo tengo segmentos homólogos, en este caso puedo darme cuenta que el segmento HG es homólogo con DF. Y en este caso, el segmento BE es homólogo con MA, a pesar de que en este caso, vean como que están un toquecito rotado, siguen siendo homólogos. Nada más, el detalle es que en este caso hay rectas que son paralelas, que son estas tres, que básicamente me permiten utilizar la hipótesis del teorema de Tales. Pero básicamente la respuesta correcta en este caso es esa de ahí, para que lo tomen en cuenta. Y en este caso, voy con la última. La cerré. Mira, lo cerré sin querer.
Y en este caso podríamos ver este de acá. Estos son bastante sencillitos, porque estos siempre van a utilizar la siguiente idea. En este caso dice, la siguiente imagen ilustra un árbol, una persona de pie y las sombras proyectadas del árbol y la persona. En este caso, comparten eh, parte de la sombra tal como se muestra. En este caso, considere a la persona, en este caso de 1,80 y en este caso, vamos a ver, la persona genera una sombra de 7 metros, mientras en este caso el árbol genera una sombra de ¿cuánto? Ah, bueno, genera una sombra de 17 metros. ¿Estamos claros o no tan claros? Vamos a ver, aquí he hecho Ujú. este diagrama, no me gusta cómo queda. No me gusta mucho cómo está quedando, porque en este caso no veo las sombras. Ah, bueno, noten que los ángulos del sol vienen así. ¿Estamos claros? El sol genera este ángulo. Entonces digamos que la persona, o sea, que toda la sombra del árbol, ¿cuánto mide? No me gusta mucho este diagrama porque no es tan expresivo. Pero una de las cosas que podemos notar es de que todo esto mide ¿cuánto? Ah, mide 24. ¿Sí o no? Sombra árbol, ¿cuánto mide? 24 porque es 7 más 17. Ahora, ¿cuánto es la sombra de la persona? ¿Cuánto dice el diagrama que es la sombra de la persona? ¿Cuánto mide? Ah, es igual a 7. ¿Cuánto es la altura de la persona? 1,80 m. 1,8. Y en este caso, ¿qué me piden determinar? Ah, me piden determinar la altura, en este caso, del árbol. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Y como les había dicho yo antes, generalmente, si yo pongo la información de la persona a un lado, pongo la información del árbol del otro. Es decir, en este caso vamos a poner primero la información de la persona. En este caso, la sombra de la persona mide, primero ponemos sombra persona entre altura persona. Va a ser igual a la sombra del árbol entre la altura del árbol. ¿Estamos claros o no tan claros? ¿Sí o no? Ustedes me indican si Sí, queda claro o no tan claro. Si yo pongo información de la persona de un lado, pongo la misma información de las personas del otro. Y si arriba pongo, en este caso, la sombra, arriba también pongo el asunto de la sombra. ¿Cuánto mide la sombra de la persona? Ah, mide, en este caso, 7. ¿Cuánto mide la altura? 1,8. ¿Cuánto mide la sombra del árbol? 24. ¿Cuánto mide, en este caso, la altura del árbol? Es X, porque es el que quiero determinar. Ahora lo que podemos hacer es simplemente este que está multiplicando pasa al otro lado, este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces va a quedar que en este caso, va a quedar que 7 por x partido 1,8 es igual a 24. O de forma equivalente, uno puede pasar este que está multiplicando, dividiendo al otro lado a multiplicar. Y este que está aquí multiplicando al otro lado a dividir. O esto de esta forma. Simplemente voy a pasar este al otro lado a multiplicar. O lo que generalmente uno hace así rápidamente es multiplicar en cruz. Cuando el x queda abajo, entonces uno multiplica en cruz. Entonces queda 7 por x es igual a 24 por 1,8. Y este 7 que me está estorbando al multiplicar pasa al otro lado a dividir. Entonces queda que x es igual a 24 por 1,8 partido 7. ¿Estamos claros? Y de hecho, uno puede ya realizar esto. Entonces, uno al poner la información es 24 por 1,8 y en este caso, partido, en este caso 7. En este caso nos da que es 6,1714. 6,171428. Es decir, la primera, la B. ¿Estamos claros?
De hecho, aquí hay algunas cosas que podemos notar con este ejercicio. La primera es completamente descartable. ¿Por qué razón? Puede suceder en este caso que la altura sea tan poca. Bueno, uno más o menos se puede dar la idea de que hay ciertas cosas que tienen que ver con la parte de proporcionalidad. Así que la relación proporcional se tiene que cumplir. ¿Estamos claros? No creo, no sé si quedó muy claro, pero básicamente para hacer estos ejercicios, generalmente siempre se utiliza el sombra persona entre la altura persona, sombra del árbol entre la altura del árbol. En este caso, como mencioné en la parte anterior, aquí está sucediendo de que este diagrama no es tan concluyente, porque uno puede llegar a pensar de que la sombra mide 1,17. Pero ¿cuál es el detalle que me hizo o qué es lo que te hace pensar de que realmente es toda esta distancia? ¿Cuál es el detalle? Este de acá, que dice que comparten parte de una sombra. Es decir, básicamente, la persona y el árbol están metidos dentro de la misma sombra. Y es más, si la persona se mueve un poquito, ¿qué sucedería? Se saldría de la sombra del árbol. ¿Estamos claros o no tan claros? ¿Sí o no? Y una nota importante es que en este caso, este tipo de cosas sí se pueden realizar de esta manera porque generalmente sucede en este caso que la sombra, en este caso, como los rayos del sol son paralelos, entonces puedes utilizar ese hecho. Se suponen paralelos, ¿verdad? Bueno, no sé si alguna vez han visto un atardecer, pero que se ven como raro, ¿verdad? Los rayos del sol. Pero es por la forma de la cúpula celeste, básicamente. Eso sería básicamente. Ah, Cualquier eso. cosa. Dime, ¿alguien habló? Para ver si terminamos ya con este. Ok, no sé si tenían alguna duda al respecto. Pero básicamente ustedes pueden utilizar esa fórmula de sombra o persona entre la altura de la persona, sombra del árbol entre la altura del árbol. Nada más que había ese componente extra de que 7 más 17 es igual a 24. ¿Estamos? ¿Sí o Estamos, no? profe. Ok. Nada más es ese detalle del diagrama que a veces puede llegar a ser confuso. Igual, este tipo de cosas pueden llegar a ser apelables porque no son tan claras. ¿Estamos? Ujú. Ok. Estamos entonces. Eso es el video, ¿verdad, profe? En Sí, estos días. esto lo subo ahorita. Cuando yo lo Ah, ok. termine de procesar la compu, lo subo. ¿Estamos? Listo, listo, profe. Ok. Nos vemos entonces. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.